El poder no siempre se ve. No grita, no amenaza y no necesita imponerse con violencia. Se construye en silencios, reputaciones, decisiones aparentemente libres y emociones mal gestionadas. En este audiolibro vas a descubrir cómo influir sin parecer dominante, cómo desarmar a un adversario sin confrontarlo, y cómo evitar errores que destruyen carreras, relaciones y liderazgo. Cada ley revela patrones reales de conducta humana que operan todos los días, aunque casi nadie los identifica. Si quieres entender cómo funciona realmente la influencia y aprender a usarla con estrategia, quédate hasta el final. Nunca le hagas sombra a quien está por encima de ti. Esta no es una simple recomendación de cortesía social, sino una de las leyes más crudas y verificables del poder humano. Desde las cortes renacentistas hasta las juntas directivas contemporáneas, el error de eclipsar al superior ha precipitado más caídas que la incompetencia misma. Quienes ocupan posiciones elevadas no solo desean respeto, necesitan sentirse seguros en su jerarquía. Anhelan confirmación constante de que su inteligencia, su ingenio y su carisma siguen intactos frente a los demás. Y aunque el talento genuino siempre despierta admiración, también despierta algo más primitivo, el miedo a ser reemplazado. Es natural que al desplegar tus capacidades provoques admiración, pero también envidia, resentimiento y sutiles tensiones. No puedes vivir esclavo de los sentimientos ajenos, pero en el terreno del poder no basta con la autenticidad desnuda. Hace falta estrategia. La historia está repleta de favoritos que confundieron afecto con inmunidad. Piénsalo. Los consejeros de monarcas que comenzaron como confidentes y terminaron exiliados, los ejecutivos brillantes que terminaron desplazados por parecer demasiado competentes frente al fundador. Creyeron que su brillo los hacía indispensables, cuando en realidad los volvía amenazantes. Hay dos principios que conviene grabar con fuego. El primero: puedes eclipsar a alguien sin proponértelo, simplemente siendo quien eres. Existen personas cuya inseguridad es tan profunda que cualquier destello ajeno les resulta insoportable. No siempre podrás transformarlas, pero sí puedes aprender a leerlas. A veces la sabiduría no consiste en reducir tu luz, sino en dirigirla de modo que ilumine al otro. El segundo principio es más peligroso. Nunca des por sentado que la estima del superior te concede licencia para la imprudencia. La cercanía al poder es una zona de riesgo. El favorito que se siente inamovible es el primero en ser sacrificado cuando el equilibrio se altera. El halago burdo tiene límites, huele a cálculo y despierta sospechas. El halago sutil, en cambio, es arte. Si una idea tuya supera en creatividad a la del superior, preséntala como extensión de su visión. Haz que parezca que solo has sabido escuchar con profundidad. No se trata de humillarte, sino de comprender que el poder se construye por acumulación estratégica, no por exhibición inmediata. Atribuir, amplificar y enaltecer son formas refinadas de sembrar influencia sin despertar alarmas. Es una paradoja fértil. Al permitir que otros te eclipsen en apariencia, conservas el control real del tablero. Piensa en las estrellas frente al sol. No compiten, complementan. El sol brilla con intensidad propia, pero su grandeza se percibe aún más cuando el firmamento entero gira en torno a él. Si haces que quien está arriba de ti parezca más brillante ante los ojos de los demás, te conviertes en una pieza indispensable de su sistema. Y cuando llegue el momento de ascender, no lo harás como amenaza, sino como extensión natural de esa luz que ayudaste a sostener. Ahora bien, el segundo principio desafía la intuición. No confíes demasiado en tus amigos. Aprende a utilizar a tus enemigos. Resulta incómodo admitirlo, pero la amistad en el ámbito del poder es un terreno minado. El amigo que recibe un favor puede sentirse, en el fondo, disminuido. La cercanía genera familiaridad, y la familiaridad erosiona la distancia que el liderazgo requiere. La envidia germina con facilidad entre iguales, sobre todo cuando uno progresa más rápido que el otro. Lo que comenzó como camaradería puede transformarse en resentimiento silencioso. Además, cuando eliges a un amigo por afecto y no por competencia, limitas tu margen de maniobra. El poder exige discernimiento frío. ¿Quién es la persona más adecuada para promover tus intereses en esta circunstancia específica? No siempre coincidirá con quien te resulta simpático. En cambio, el antiguo enemigo posee un motor distinto. Tiene algo que demostrar. La reconciliación estratégica crea una lealtad basada en mérito y oportunidad, no en nostalgia compartida. A lo largo de la historia,
Muchos líderes consolidaron su dominio, integrando a antiguos adversarios en su estructura, neutralizando amenazas y convirtiendo rivalidad en fuerza productiva. Es más prudente tener uno o dos adversarios declarados que vivir rodeado de sonrisas ambiguas. El enemigo visible es predecible. El amigo resentido es un riesgo invisible. Quien maneja el poder con maestría no teme el conflicto, lo utiliza. El conflicto bien administrado forja reputación de firmeza, y la reputación es una de las monedas más valiosas en cualquier estructura jerárquica. La tercera ley exige una disciplina aún más sutil: disimula tus intenciones. La franqueza absoluta es una ilusión romántica. En la práctica, la transparencia excesiva te vuelve predecible, y lo predecible es manipulable. La mayoría habla demasiado de lo que planea, de lo que desea, de lo que siente. Creen que eso los hace auténticos. En realidad los deja expuestos. Si los demás conocen el destino de tus movimientos, pueden preparar defensas, bloquearte o adelantarse. Una estrategia eficaz es sembrar objetivos aparentes mientras proteges los reales. Hablar con entusiasmo de planes secundarios puede desviar la atención del propósito central. La falsa sinceridad, bien ejecutada, es un arma poderosa cuando transmites convicción, aunque estés conduciendo la conversación hacia donde te conviene. Otorgas peso emocional a tus palabras. Los mejores estrategas no parecen conspiradores, parecen personas comunes. Su cortina de humo es gris, ordinaria, casi aburrida, y precisamente por eso resulta impenetrable. Como la zorra que se cubre con piel de cordero para cruzar el gallinero sin despertar sospechas, el individuo que domina esta ley avanza sin que los demás perciban el alcance de su progreso. La verdadera victoria ocurre antes de que se declare la guerra. Finalmente, aprende a decir menos de lo necesario. El silencio es una herramienta que pocos saben manejar. En un mundo saturado de palabras, quien controla su discurso proyecta profundidad. Cuanto más hablas intentando impresionar, más te diluyes. Incluso una idea brillante pierde impacto si se sobreexplica. La ambigüedad calculada genera misterio, y el misterio genera poder. El silencio incomoda, obliga a los demás a llenar el vacío, revelando información valiosa sobre sus miedos y motivaciones. El oráculo de Delfos no necesitaba discursos interminables. Sus respuestas eran enigmáticas, breves, abiertas a interpretación. Esa economía de palabras le otorgaba autoridad. Quien habla poco obliga a los demás a escuchar con mayor atención. Quien revela menos controla más. Estas leyes no son invitaciones a la malicia gratuita, sino a la conciencia estratégica. El poder no premia la ingenuidad. Exige comprensión profunda de las inseguridades humanas, del ego, del miedo al reemplazo, del deseo de reconocimiento. Y quien aprende a navegar esas corrientes sin ahogarse, comienza a moverse con ventaja en cualquier estructura jerárquica. Cuanto más guardas silencio, más pronto otros sienten la necesidad de llenarlo con palabras. Y cuando hablan, no solo mueven los labios, revelan grietas, ambiciones, inseguridades. El silencio no es vacío, es un espejo que incomoda. En esa incomodidad, los demás se delatan. Comprender esta dinámica es entender que el poder no siempre consiste en actuar, sino en provocar que otros actúen ante ti. De ahí que la reputación se convierta en la piedra angular de toda arquitectura de influencia. No es un adorno, es un escudo, y al mismo tiempo una espada. Con una reputación sólida puedes intimidar sin amenazar, persuadir sin insistir, avanzar sin empujar. Pero una reputación dañada te expone como carne abierta en medio de lobos hambrientos. El mundo social es un teatro donde las apariencias funcionan como atajos mentales. Nadie dispone del tiempo ni de la voluntad para explorar la complejidad interior de los demás. Juzgamos por señales visibles, por relatos repetidos, por lo que se comenta en voz baja. Por eso no puedes permitir que tu imagen quede a merced del azar. Debe ser una construcción deliberada. Escoge una cualidad sobresaliente y conviértela en tu emblema: la disciplina inquebrantable, la agudeza estratégica, la generosidad calculada, la audacia visionaria. Que esa cualidad sea clara, reconocible y coherente. La simplicidad fortalece la memoria colectiva, la ambigüedad excesiva la debilita. Cuando alguien mencione tu nombre, que esa cualidad acuda a su mente como un reflejo condicionado. La reputación bien trabajada amplifica tus virtudes y disimula tus defectos. Actúa como una mina de diamantes que ya has descubierto. Cada interacción extrae una gema que confirma el mito que has cultivado. Y así como la proteges con celo,
Debes aprender a comprender la fragilidad de la reputación ajena. En el juego del poder, no siempre se vence atacando directamente. A veces basta con abrir una fisura en la imagen del adversario y permitir que la opinión pública complete la demolición. La multitud, cuando percibe incoherencia o debilidad, no necesita demasiados incentivos para sentenciar. Pero no basta con ser respetado. Debes ser visible. Lo que no se ve no existe en la memoria colectiva. Llamar la atención no es un capricho de vanidad, sino una estrategia de supervivencia en un mundo saturado de estímulos. La mediocridad pasa inadvertida. La singularidad, incluso la polémica se recuerda. La historia está llena de figuras que entendieron esta ley. Artistas que escandalizaron para fijar su nombre. Líderes que cultivaron una imagen audaz para distinguirse de la grisura dominante. Asocia tu nombre a una imagen poderosa. Puede ser una forma de vestir, un estilo de comunicación, una actitud desafiante o enigmática. No temas la controversia. La indiferencia es más letal que la crítica. La sociedad necesita personajes que rompan la monotonía. Incluso el escándalo, si se administra con inteligencia, puede convertirse en combustible para tu leyenda. Eso sí, una vez bajo los reflectores, no puedes permitir que la atención se apague. Debes reinventar tu acto, sorprender, alterar las expectativas. La previsibilidad reduce la fascinación, la sorpresa la renueva. Ahora bien, en el terreno práctico del poder, hay una economía que pocos comprenden. Nunca hagas lo que otros pueden hacer por ti. El mundo funciona gracias a la acumulación de esfuerzos anónimos. Quien intenta hacerlo todo por sí mismo termina exhausto y pequeño. Quien sabe coordinar talentos ajenos, en cambio, parece dotado de una energía casi sobrenatural. No se trata solo de delegar tareas, sino de apropiarse estratégicamente del resultado. Hay quienes cazan, y hay quienes se alimentan de la caza ajena. En la selva del poder, el buitre y la hiena no son criaturas despreciables, son especialistas en eficiencia. Aprenden a esperar, a observar, a intervenir en el momento exacto. Si tienes acceso a mentes brillantes, aprovecha su creatividad. Si puedes estudiar el trabajo de los grandes del pasado, hazlo sin pudor. Newton lo expresó con humildad estratégica. Se veía a sí mismo sobre los hombros de gigantes. Utilizar el conocimiento acumulado no es robo, es inteligencia histórica. Sin embargo, apropiarse del mérito no significa despreciar el talento ajeno, sino saber integrarlo bajo tu bandera. El mundo recuerda al líder visible, no al equipo invisible. Esta es una verdad incómoda, pero constante. Y en el terreno del poder, lo que se recuerda es lo que perdura. Finalmente, considera la dinámica del control. Muchos líderes se agotan reaccionando, persiguiendo conflictos en múltiples frentes, respondiendo a provocaciones. Creen que la agresividad constante demuestra fuerza, pero en realidad revela dispersión. Cuando te obligan a moverte según los impulsos de otros, ya no diriges, reaccionas. Y reaccionar es perder iniciativa. Haz que los demás vayan hacia ti. Ofrece incentivos irresistibles. Crea escenarios en los que tus adversarios sientan que actúan por voluntad propia, cuando en realidad siguen el guión que has diseñado. La carnada puede ser un beneficio, una oportunidad, un reconocimiento. Cuando ellos se desplacen hacia tu terreno, habrán abandonado el suyo. Y en tu terreno, tú decides el ritmo, las reglas y el momento del ataque. ¿Cuántas veces la historia ha mostrado al líder temerario que se expandió sin control hasta provocar la alianza de sus enemigos? El poder que no administra su energía termina colapsando bajo su propio peso. En cambio, quien atrae en lugar de perseguir, quien provoca en lugar de reaccionar, conserva la ventaja estratégica. Controlar el escenario es controlar el desenlace. La respuesta es más sencilla de lo que el ego quisiera admitir. Tu idea del poder estaba torcida desde el principio. Has confundido movimiento con dominio, agresividad con eficacia. Y sin embargo, en la mayoría de las situaciones decisivas, la acción más poderosa no es avanzar, sino contenerse. Mantener la calma cuando otros se desbordan. Permanecer inmóvil cuando el entorno exige reacción inmediata. Esa quietud estratégica no es debilidad, es cálculo a largo plazo. El poder duradero no se construye sobre victorias impulsivas, sino sobre la capacidad de conservar la iniciativa. Quien reacciona, pierde terreno invisible. Quien provoca reacciones gobierna el ritmo del juego. La esencia del poder reside en obligar a los demás a responder a tus movimientos, mientras tú eliges cuándo, cómo y dónde intervenir.
El que tiene el control del tiempo tiene el control del resultado. Por eso dominar las emociones es un requisito, no una virtud opcional. El enojo es una fuga de energía, una cesión momentánea del timón. Mientras tú te incendias, otro calcula. Pero observa algo aún más fino. Aunque tú debas mantener la serenidad, puedes explotar la tendencia natural de los demás a irritarse bajo presión. Cuando alguien se siente acorralado, su codicia o su orgullo lo traicionan. Empieza a actuar sin perspectiva, se precipita. Y en esa precipitación, comete errores que jamás cometería en calma. La verdadera maestría consiste en hacer que el adversario avance hacia ti convencido de que decide por sí mismo. La manipulación directa despierta sospecha, la ilusión de control desarma. Cuanto más fuerte sea el deseo que lo mueve, ambición, reconocimiento, beneficio, más fácil será conducirlo. El cazador de osos no corre tras la bestia, coloca miel. Sabe que un oso perseguido se vuelve furioso e impredecible, pero atraído por el dulce, baja la guardia. Lo mismo ocurre en el campo humano. La carnada adecuada elimina la necesidad de persecución. Este principio se conecta con otra ley sutil y decisiva. Triunfa mediante tus acciones, nunca mediante la discusión. La discusión rara vez transforma y hiere. Puedes ganar el argumento y perder al interlocutor. La victoria verbal es muchas veces pírrica. El resentimiento fermenta en silencio, y ese resentimiento es más peligroso que cualquier desacuerdo explícito. Las palabras, además, son inestables. Se interpretan según el estado de ánimo, los prejuicios y las inseguridades de quien escucha. Lo que para ti es razonable, para otro puede ser humillante. En cambio, la demostración práctica elude defensas. Cuando haces sentir tu punto en la experiencia tangible del otro, no necesita admitir que estabas en lo correcto. Simplemente lo vive. La evidencia silenciosa persuade sin herir el orgullo. En el juego del poder, el camino indirecto suele ser el más eficaz. Elegir bien tus batallas significa, a menudo, negarte a subirte al columpio interminable del debate. Deja que otros vayan y vengan en argumentos circulares. Tú observa. Cuando la gravedad haga su trabajo, estarán de nuevo en tierra firme, más receptivos y menos combativos. Ahora bien, así como debes administrar tus confrontaciones, debes vigilar tus asociaciones. El peligro del contagio es real. Las emociones, los hábitos y las actitudes se propagan con la facilidad de un virus invisible. Hay personas cuya desgracia es circunstancial y merece compasión, pero existen otras cuya desventura es patrón repetido, fruto de decisiones destructivas, de conflictos constantes, de inestabilidad crónica. El error frecuente es confundir compasión con proximidad estratégica. Puedes ayudar sin involucrarte hasta el punto de absorber el caos ajeno. En el terreno del poder, el tiempo y la energía son capital. Asociarte con quien acumula fracasos, resentimientos y rupturas continuas, implica asumir parte de ese desgaste. La señal de alerta no son sus explicaciones, sino los efectos que producen en el mundo, trayectorias erráticas, relaciones incendiadas, conflictos recurrentes. El contagio comienza sutilmente. Un tono pesimista aquí, una justificación victimista allá. Sin darte cuenta, empiezas a justificar también tus propios tropiezos con la misma narrativa. Por eso la cuarentena emocional es una herramienta de supervivencia. No es crueldad, es discernimiento. En contraste, quienes irradian optimismo disciplinado, inteligencia práctica y estabilidad, generan un campo gravitacional distinto. Su proximidad eleva estándares. Su éxito no es casualidad, sino consecuencia de patrones saludables. Relacionarte con ellos no garantiza tu prosperidad, pero sí incrementa tus probabilidades. Y todo esto conduce a una de las formas más refinadas de poder, lograr que los demás dependan de ti. Existe un mito seductor que glorifica la independencia absoluta como cima del dominio. Pero el poder real no es aislamiento, es centralidad. Se trata de convertirse en un eje alrededor del cual giran decisiones, beneficios y expectativas. Si nadie te necesita, eres prescindible. Si eres uno más entre muchos, eres reemplazable. El secreto está en ofrecer algo difícil de sustituir: una habilidad especializada, un conocimiento único, una red de contactos que solo tú dominas, una capacidad estratégica que no se improvisa. Cuando otros vinculan su prosperidad, su estabilidad o incluso su prestigio a tu presencia, tu posición se fortalece. El poder supremo no obliga, induce. Cuando las personas entregan voluntariamente lo que deseas,
porque perciben que su bienestar está conectado al tuyo, tu autoridad se vuelve casi intocable. La dependencia bien construida no es una cadena visible, es una red de raíces profundas, como las vides que se entrelazan con árboles y arbustos. Su extracción resulta tan costosa que nadie se molesta en intentarlo. Pero hay un matiz esencial: nunca enseñes lo suficiente como para volverte innecesario. Comparte sí, pero reserva siempre el núcleo que te hace imprescindible. Asegura patrocinadores alternativos, amplía tus vínculos, pero cuida que tu superior no encuentre fácilmente un reemplazo equivalente. En el momento en que pueden prescindir de ti sin fricción, el equilibrio cambia. El poder, en última instancia, es una arquitectura invisible de percepciones, dependencias, ritmos y silencios. No grita, organiza, no persigue, atrae, no discute, demuestra, no se contagia de la desgracia, se asocia con la vitalidad y, sobre todo, no busca brillar de forma imprudente, sino consolidarse con paciencia calculada. La franqueza, cuando es auténtica y desarmante, posee una fuerza que pocos saben utilizar con precisión quirúrgica. Un gesto generoso, una confesión oportuna, un acto aparentemente desinteresado pueden abrir más puertas que la coerción directa. La esencia del engaño no es la mentira burda, sino la distracción elegante. Cuando bajas la guardia de alguien con un acto de nobleza calculada, compras tiempo, espacio y confianza. Y en ese intervalo invisible es donde se ejecutan los movimientos decisivos. Aprende a dar para poder tomar. No como un mercader evidente, sino como un estratega paciente. Un regalo oportuno puede funcionar como el más refinado de los caballos de Troya, hermoso por fuera, decisivo por dentro. Pocas personas resisten un gesto que parece sincero, incluso si proviene de un antiguo rival. El ser humano está programado para corresponder. El obsequio activa una deuda psicológica inmediata. Pero la clave está en la apariencia de autenticidad. La generosidad debe sentirse natural, no forzada. Una reputación de franqueza construida a lo largo del tiempo es un capital inmenso. Cuando te perciben como directo y abierto, resulta más fácil que acepten sin sospecha tus movimientos futuros. En el primer encuentro, la franqueza selectiva es especialmente poderosa. Revelar algo calculado sobre ti crea intimidad instantánea. El otro, por reflejo, tenderá a abrirse también. Y una vez que esa dinámica se instala, resulta difícil revertir la impresión inicial. La reputación de sinceridad, una vez establecida, es resistente incluso ante pequeños deslices. Por eso debes cultivarla con paciencia y utilizarla con inteligencia. Cuando necesites ayuda, jamás apeles a la compasión ni a la gratitud pasada. Es un error que delata ingenuidad. Las personas poderosas no se mueven por recuerdos sentimentales, sino por intereses presentes. Recordar favores previos puede incluso generar incomodidad, como si intentaras cobrar una deuda moral. En cambio, apela al egoísmo. Muestra con claridad y sin pudor qué ganará el otro al apoyarte. Amplifica ese beneficio hasta que resulte imposible ignorarlo. Entender la psicología ajena es la herramienta más eficaz del aspirante al poder. Cada individuo está encerrado en su propio sistema de deseos, ambiciones y temores. Si logras entrar en ese sistema, si identificas qué fibra mueve su voluntad, habrás encontrado la palanca. El egoísmo mutuo es una cuerda fuerte, compuesta de muchas hebras. Cuando dos intereses convergen, la alianza se vuelve estable porque no depende de emociones volátiles, sino de ganancias concretas. Para anticiparte, debes convertirte en observador constante. Hazte pasar por amigo, opera como espía. No se trata de paranoia, sino de previsión. La información es el oxígeno del poder. Quien conoce las intenciones ajenas puede ajustar su estrategia antes de que el conflicto sea visible. En reuniones sociales, en conversaciones triviales, es cuando más se revelan las personas. Bajan la guardia, hablan de más, sueltan detalles que consideran inofensivos. Si sabes escuchar con atención genuina y formular preguntas indirectas, descubrirás más de lo que cualquier interrogatorio frontal lograría. La genialidad de esta táctica radica en la confusión que provoca. Los demás interpretan tu interés como amistad, y al sentirse comprendidos, profundizan en sus confesiones. Incluso fingir una apertura calculada, una vulnerabilidad compartida, puede inducir reciprocidad, pero actúa con prudencia. Si perciben que extraes secretos con intención, la puerta se cerrará para siempre. Sin embargo, cuando el conflicto es inevitable y el adversario representa una amenaza persistente,
La indulgencia puede ser un error fatal. A lo largo de la historia, los líderes que dejaron brasas encendidas terminaron enfrentando incendios devastadores. Un enemigo derrotado, pero no neutralizado, conserva memoria y deseo de venganza. Puede sonreír mientras espera. Puede aparentar lealtad mientras calcula. Aplastar por completo no siempre significa destrucción física. Puede implicar desarticular su influencia, neutralizar su reputación, eliminar sus recursos estratégicos. El punto es no dejarle margen de recuperación. Las ofensas leves generan deseos de revancha. Las derrotas contundentes paralizan. En el terreno del poder, la tibieza prolonga el peligro. Si decides confrontar, hazlo con resolución. Dejar a la serpiente herida pero viva es invitar a una mordida futura. Y sin embargo, el poder no se ejerce solo en el enfrentamiento, sino también en la dosificación de la presencia. La abundancia reduce el valor, la escasez lo incrementa. Si estás siempre disponible, si tu voz resuena en cada espacio, te vuelves parte del paisaje. La familiaridad erosiona el aura. La imaginación ajena necesita distancia para idealizar. Retirarte en el momento preciso es un arte delicado. Cuando percibas que tu presencia empieza a darse por sentada, que ya no provoca expectación, es hora de desaparecer un poco. No como huida, sino como estrategia. La ausencia crea vacío, y el vacío genera deseo. Al privar a los demás de tu intervención constante, fuerzas a que se percaten de su valor. Este principio opera en todos los niveles, social, profesional, político. El recurso escaso es apreciado. El abundante se devalúa. Haz raras tus intervenciones, selecciona tus apariciones, convierte tu tiempo en privilegio. Cuando regreses, la atención se renovará. Como el sol cuya ausencia es lo que permite valorar su luz, tu retirada parcial intensificará tu presencia futura. El poder, entonces, no es solo acumulación, sino administración. Dar estratégicamente, pedir apelando al interés, observar como espía, neutralizar amenazas sin medias tintas y retirarte antes de desgastarte. Cada ley es una pieza de un mecanismo mayor. El control consciente de percepciones, dependencias y tiempos. Ten a los demás en la incertidumbre. Nada desestabiliza tanto como aquello que no puede preverse. El ser humano se aferra a los hábitos porque en ellos encuentra una ilusión de control. Cuando alguien actúa siempre de la misma manera, creemos comprenderlo, anticiparlo, incluso dominarlo. Pero en el instante en que rompes el patrón, cuando tu conducta deja de ser lineal y se vuelve impredecible, alteras el equilibrio psicológico de quienes intentan leerte. Lo repentino inquieta. Lo que no encaja en la secuencia habitual obliga a replantear hipótesis. Y ese esfuerzo mental desgasta. Una persona imprevisible obliga a los demás a vivir en alerta constante, intentando descifrar motivos ocultos donde quizás solo hay estrategia. Esa incertidumbre te coloca en ventaja, porque mientras ellos buscan explicaciones, tú ya te has movido al siguiente punto del tablero. Sin embargo, la imprevisibilidad no es capricho infantil ni caos descontrolado. Es una herramienta consciente. El gobernante que parece morar en ninguna parte, cuya lógica interna no es accesible a simple vista, genera respeto y temor. Si tus reacciones son siempre proporcionales y esperables, tus adversarios calcularán el momento exacto para provocarte. Pero si a veces respondes con calma ante la ofensa y otras con severidad ante la mínima deslealtad, introducirás una variable imposible de modelar. Solo los subordinados absolutos son completamente previsibles. El poder auténtico se reserva el derecho a sorprender. Ahora bien, hay una tentación común cuando se asciende la del aislamiento. Construir fortalezas físicas o simbólicas, rodearse de un círculo cada vez más reducido, limitar el acceso como si la distancia fuera garantía de seguridad. Pero el aislamiento es una trampa sutil. Al encerrarte, pierdes información. Y en el terreno del poder, la información es supervivencia. Los enemigos no siempre atacan de frente. Conspiran en los márgenes, en los corredores, donde ya no circulas. Si dependes solo de un pequeño grupo para conocer lo que sucede, tu perspectiva se estrecha. Te vuelves vulnerable sin saberlo. La historia está llena de líderes que, refugiados en su torre, dejaron de escuchar el murmullo que anunciaba su caída. Cuando finalmente lo percibieron, era demasiado tarde. El poder real exige movilidad. Circula, mezclate, establece vínculos nuevos sin descuidar los antiguos. La interacción constante afina tus habilidades sociales, te mantiene ágil, adaptable.
El mundo se asemeja a un palacio con habitaciones interconectadas. Si te instalas en una sola, perderás acceso al resto. Pero si transitas con naturalidad por todas, nadie podrá aislarte ni cortar tus líneas de apoyo. La multitud, bien gestionada, no es amenaza, es escudo. Y en ese tránsito constante, surge una ley decisiva: conoce con quién estás tratando. No todas las personas reaccionan igual ante el mismo estímulo. Aplicar una estrategia universal es una imprudencia peligrosa. Algunos individuos toleran la burla, otros la convierten en motivo de guerra eterna. Algunos olvidan, otros memorizan cada ofensa con precisión quirúrgica. Existen tipos particularmente riesgosos. El orgulloso extremo, cuya autoestima inflamable convierte cualquier desaire en afrenta imperdonable. El inseguro crónico, que no estalla de inmediato, pero acumula resentimiento hasta que sus pequeñas mordidas se vuelven fatales. El desconfiado patológico, que ve traición en cada gesto y puede arrastrarte a su paranoia si no actúas con cautela. La serpiente de memoria perfecta, fría y calculadora, que espera años para devolver el golpe en el momento más ventajoso. Y por último, el aparentemente simple o torpe, cuyo peligro no radica en la venganza, sino en el desgaste. Perderás tiempo y energía intentando manipular a quien ni siquiera reconoce la trampa. El cazador experto no usa la misma técnica para todas sus presas. Observa hábitos, temperamentos, debilidades. Ajusta la trampa al carácter. En el ascenso hacia el poder, el error no suele ser la falta de ambición, sino la mala lectura del adversario. Ofender a la persona equivocada puede convertir una jugada brillante en una condena prolongada. Y hay una verdad aún más fina: incluso el individuo aparentemente insignificante puede volverse útil en circunstancias inesperadas. Despreciar es cerrar puertas invisibles. El respeto estratégico no implica ingenuidad, implica visión de largo alcance. Tratar con cortesía calculada a quienes hoy no representan amenaza puede evitar que mañana se conviertan en enemigos innecesarios. El poder, en su forma más sofisticada, no es ruido ni exhibición permanente. Es ritmo variable, presencia móvil, lectura precisa del carácter humano. Es saber cuándo desconcertar, cuándo acercarse, cuándo retirarse y cuándo actuar con contundencia definitiva. Cada ley no es una receta rígida, sino un instrumento que debe afinarse según el escenario. No te comprometas con nadie. El impulso de tomar partido suele disfrazarse de valentía, pero con frecuencia no es más que impaciencia. El incauto se alinea demasiado pronto. Entrega su lealtad como moneda barata y pierde, sin notarlo, la única ventaja que realmente posee: su independencia. Cuando te reservas, cuando no te entregas por completo a una causa o facción, generas una tensión magnética. Pareces inaccesible, y lo inaccesible adquiere valor. El poder es percepción antes que sustancia. Si te mantienes en el centro, sin inclinarte de inmediato hacia uno u otro bando, ambos comenzarán a cortejarte. Cada parte querrá asegurarse tu apoyo. El deseo es contagioso cuando varios compiten por tu adhesión. Otros concluirán que debes poseer algo extraordinario. Pero en el momento en que te comprometes de forma absoluta, la magia se disuelve. Te vuelves predecible, domesticado, parte del engranaje. Aceptar favores, escuchar propuestas, insinuar simpatías sin cerrar acuerdos definitivos, es una forma de elevar tu cotización. La clave no es parecer incapaz de compromiso, sino saber dosificarlo. Mantén siempre una distancia interior. La verdadera libertad no consiste en rechazar alianzas, sino en evitar que te absorban por completo. Cuando potencias rivales compiten por tu favor, tu influencia se multiplica sin que hayas movido un dedo. En esta danza de equilibrios, hay otra herramienta poderosa: aparentar menor inteligencia de la que posees. La vanidad intelectual es uno de los puntos más sensibles del ser humano. Nada hiere tanto como sentirse superado mentalmente. Si demuestras de manera ostentosa tu brillantez, despertarás defensas y rivalidades innecesarias. En cambio, si haces sentir al otro más sagaz, más sofisticado, más perspicaz que tú, su guardia caerá. Permitir que alguien se sienta superior no te debilita, te otorga espacio. Cuando su ego está satisfecho, deja de vigilar. La comadreja que aparenta estar muerta evita ataques innecesarios. La inteligencia que se disfraza de ingenuidad evita sospechas. En ocasiones el mayor saber consiste en mostrar no saber. Esa humildad estratégica es un anestésico para la vanidad ajena.
Y cuando la fuerza del adversario es abrumadora, cuando la confrontación directa promete solo desgaste o derrota, la rendición se convierte en arma. El orgullo mal entendido lleva a batallas inútiles. Resistir por honor puede parecer noble, pero en el tablero del poder, la supervivencia estratégica es más valiosa que la victoria teatral. Rendirte en apariencia te concede tiempo, y el tiempo es uno de los recursos más poderosos que existen. La reacción exagerada es la trampa más frecuente. Un ataque despierta furia, la furia provoca un contraataque desmedido, el ciclo se intensifica. Si rompes esa cadena cediendo en el momento oportuno, desconciertas. El adversario esperaba resistencia, incluso la deseaba. Al no encontrarla, pierde el guión. La táctica de la rendición es firmeza interior con flexibilidad exterior, como el roble que se quiebra al resistir cada embate, mientras el árbol que se inclina ante el viento sobrevive y fortalece sus raíces. Ceder no es abdicar de la ambición, es postergarla. Es aprender a esperar el momento en que el opresor cometa su error, cuando su poder decline o se desgaste. Quien huye, pierde territorio. Quien se rinde estratégicamente conserva energía y observa. Y en la batalla entre inteligencia y brutalidad, la paciencia suele vencer. Pero toda estrategia pierde eficacia si dispersas tus fuerzas. La concentración es la diferencia entre la energía que se evapora y la que perfora roca. En un mundo saturado de estímulos, conflictos y demandas, la dispersión es casi un estado natural. Saltar de oportunidad en oportunidad, de aliado en aliado, de proyecto en proyecto, produce la ilusión de actividad, pero no genera profundidad. La riqueza duradera no se obtiene excavando cientos de hoyos superficiales, sino encontrando una veta rica y explotándola con determinación. La mente y la flecha deben apuntar a un solo blanco. Si divides tu atención, divides tu potencia. En el ámbito del poder, esto implica identificar al benefactor clave, al decisor real, al centro neurálgico. No todos los que parecen influyentes lo son. Detrás del escenario suele existir una figura que mueve los hilos. Descubrirla y concentrar allí tus esfuerzos puede asegurarte una posición sólida durante años. La concentración no es rigidez, es enfoque. Significa decir no a múltiples distracciones para decir sí con intensidad a lo esencial. Implica entender que la calidad de tu impacto supera a la cantidad de tus intentos. Querer estar en todo es, en realidad, no estar en nada. Así se teje el poder, independencia calculada, modestia estratégica, rendición táctica y concentración absoluta. Cada ley refuerza la siguiente, formando una estructura coherente donde nada es improvisado, y todo responde a un propósito mayor. Actúa como el perfecto cortesano. No como el adulador servil, ni como el intrigante torpe, sino como el artista del equilibrio que entiende que el poder, en ciertos entornos, no se conquista con fuerza sino con gracia. La corte, sea un palacio renacentista, una junta directiva o un círculo intelectual, es un ecosistema donde todo gira en torno a jerarquías invisibles, susceptibilidades delicadas y ambiciones que jamás se enuncian en voz alta. Allí prospera quien domina el arte de la ambigüedad elegante. El cortesano perfecto no compite de manera frontal, se desliza, evita la ostentación porque sabe que el brillo excesivo provoca envidia, y la envidia es la antesala de la traición. Practica el desenfado, jamás parece agotado ni obsesionado. Su talento fluye con naturalidad aparente. La facilidad fascina más que el esfuerzo visible. Quien parece trabajar demasiado despierta sospecha o lástima. Quien parece lograrlo sin esfuerzo despierta admiración. Halaga, pero con medida. El exceso de elogio devalúa incluso la virtud más brillante. La sutileza, en cambio, deja una impresión duradera. Hazte notar, sí, pero como quien no lo intenta. La apariencia importa más de lo que muchos admiten. Un estilo definido, una imagen coherente, una presencia cuidada son herramientas políticas. No se trata de superficialidad, sino de entender que el ojo precede al juicio. Adapta tu lenguaje y tu conducta según el rango y el carácter de quien tienes delante. La falsa creencia en una igualdad absoluta es una trampa. Tratar al superior con la misma informalidad que al subordinado puede interpretarse como insolencia. Tratar al inferior con excesiva familiaridad puede parecer condescendencia. Actuar no es mentir. Es comprender el escenario y desempeñar el papel adecuado con precisión. Nunca seas portador de malas noticias si puedes evitarlo. El mensajero carga con el peso del mensaje,
y jamás confundas proximidad con amistad cuando trates con quien está por encima de ti. El poderoso rara vez desea un amigo entre sus subordinados, desea eficiencia, respeto, utilidad. La confianza excesiva desdibuja la distancia necesaria para sostener la jerarquía. Si debes criticar o aconsejar, hazlo de manera indirecta, envolviendo la observación en respeto y oportunidad. Una crítica frontal puede cerrar puertas, una sugerencia hábilmente formulada puede abrirlas. Aprende también a contener la solicitud de favores. Pedir en exceso desgasta, obliga al superior a negarte, y esa negativa deja residuos de incomodidad. El cortesano sagaz sabe cuándo su silencio es más elocuente que cualquier petición. Cuida el ingenio. La agudeza es valiosa, pero jamás bromees sobre la apariencia o el gusto de quien ostenta poder. Son territorios sensibles, y evita el cinismo constante. Quien critica sin pausa termina envuelto en una nube gris que lo acompaña. En cambio, conviértete en fuente de placer. La naturaleza humana huye de lo desagradable y gravita hacia lo que deleita. Si tu presencia alivia, entretiene o inspira, serás buscado. Obsérvate con rigor. El espejo físico es útil, pero más importante es el espejo social, lo que los demás perciben de ti. Ajusta, corrige, pule. Domina tus emociones como un actor consumado. Aprende a modular el rostro, el tono, el gesto. El ritmo es esencial, ni sobreactuar ni apagarte. La incertidumbre bien dosificada añade magnetismo. La exageración constante provoca desgaste. Reinvéntate cuando sea necesario. No aceptes sin cuestionar el papel que la sociedad te asigna. La identidad es un territorio moldeable. Quien aspira al poder debe asumir el control de su propia narrativa. Conviértete en el autor de tu personaje. Observa cómo los grandes actores pueden llorar sin estar tristes y reír sin sentir alegría. No porque sean falsos, sino porque entienden que el escenario exige plasticidad. La autoinvención comienza con conciencia. Pregúntate quién eres más allá de lo que otros han proyectado sobre ti. Decide qué rasgos amplificar y cuáles silenciar. Incorpora recursos dramáticos con elegancia. Una pausa calculada, una entrada oportuna, una retirada estratégica. Lo decisivo no es tanto lo que haces como la forma en que lo haces. La presencia imponente no necesita exageración, necesita control. Proteo, el dios marino que cambiaba de forma a voluntad, simboliza esta capacidad. No es incoherencia, es adaptabilidad. Quien se aferra rígidamente a una única máscara termina quebrándose cuando el entorno cambia. Quien sabe transformarse según el momento conserva ventaja. Y en medio de todo, conserva tus manos limpias. El mundo es imprevisible y los errores son inevitables. Lo que distingue al poderoso no es la ausencia de fallos, sino la manera en que los gestiona. Disculpas públicas y pretextos torpes generan más dudas que absoluciones. Cada explicación abre nuevas preguntas. El error no se diluye con palabras, se amplifica. Desvía la atención cuando sea necesario. Utiliza intermediarios, pantallas, chivos expiatorios, si la situación lo exige, no por cobardía, sino por estrategia. El poderoso no se expone innecesariamente al descrédito. Sabe que la percepción de integridad es tan importante como la integridad misma. Si tus manos parecen siempre limpias, tu autoridad permanece intacta. Así se compone la figura del estratega refinado, cortesano elegante, actor consciente, arquitecto de su identidad y guardián celoso de su reputación visible. Cada gesto, cada silencio, cada reinvención, forma parte de una coreografía mayor, donde nada es casual. Juega con la necesidad humana de creer. Pocas fuerzas son tan poderosas como el anhelo de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Cuando las viejas certezas se debilitan y las grandes causas pierden brillo, las personas buscan nuevos faros. Si logras convertirte en el centro de ese deseo, si ofreces una visión que prometa sentido, dirección y comunidad, habrás creado una fuente de poder que se alimenta sola. La clave no está en la precisión excesiva, sino en la ambigüedad sugestiva. Las palabras demasiado claras invitan al análisis, las palabras cargadas de resonancia emocional invitan a la adhesión. Habla de transformación, de destino, de renovación. Deja espacio para que cada seguidor proyecte en tu discurso sus propias aspiraciones. El entusiasmo moviliza más que la lógica. La razón cuestiona. La emoción compromete. Cuando los primeros se acerquen, cuida dos enemigos inevitables, el aburrimiento y el escepticismo. El primero se combate con estímulo constante, símbolos, relatos,
rituales que refuercen la identidad del grupo. El segundo se diluye en lo sensorial y lo colectivo. Una comunidad vibrante reduce la distancia crítica, organiza, estructura, establece jerarquías y ceremonias. Las formas importan, sostienen la fe naciente. A medida que el grupo crece, protege la narrativa. Si la prosperidad llega, no permitas que se perciba como simple beneficio material. La causa debe parecer superior a cualquier interés económico, y cultiva la dinámica nosotros contra ellos. Toda secta, todo movimiento poderoso, necesita una frontera simbólica que delimite quién pertenece y quién queda fuera. Esa frontera fortalece la cohesión interna y multiplica la lealtad. Pero el liderazgo de un grupo no se sostiene solo con símbolos, exige decisión. Entra en acción con osadía. La duda es contagiosa. Si titubeas, tu inseguridad se filtrará en cada gesto y palabra. El mundo respeta la determinación, incluso cuando es imperfecta. La mayoría vacila, calcula en exceso, teme la desaprobación. El audaz, en cambio, impone ritmo. La osadía no significa imprudencia ciega, sino energía dirigida. Un primer movimiento firme deja huella. Las personas perciben la fuerza antes de analizarla. Si en tu primera aparición retrocedes o negocias en exceso, despertarás instintos dominantes en quienes te rodean. Pero si avanzas con convicción, crearás un aura que condicionará cada encuentro posterior. El león no pide permiso para cruzar la sabana, su presencia misma establece la jerarquía. Sin embargo, la osadía debe equilibrarse con previsión. Ver todo el trayecto hasta el final es una forma superior de audacia. No basta con lanzarse. Hay que imaginar las consecuencias, los giros del destino, los obstáculos ocultos. La mayoría reacciona al presente inmediato, atrapada en urgencias y emociones. El estratega da un paso atrás y contempla la cadena completa de eventos. Gran parte del poder reside en lo que decides no hacer, en los impulsos que contienes, en las provocaciones que ignoras porque ves más allá del momento. Los antiguos atribuían a los dioses la capacidad de prever el desenlace de cada acción humana. Sin ser divinos, puedes cultivar una versión terrenal de esa visión, proyectar escenarios, anticipar reacciones, calcular riesgos antes de mover ficha. No dejes que planes vagos te arrastren. Define el final con claridad y guía cada paso hacia él. Si no determinas el rumbo, los acontecimientos lo harán por ti. Y una vez que las circunstancias toman el control, recuperar la iniciativa es arduo. Pensar hasta el final es una disciplina que protege de la improvisación desastrosa. Y cuando actúes, haz que parezca fácil. El esfuerzo visible disminuye la percepción de poder. La naturaleza impresiona porque su fuerza se manifiesta sin aparente tensión. El rayo cae, el río arrastra, el felino salta. En cambio, las máquinas humanas delatan su esfuerzo con ruido y fricción. El encanto reside en la gracia. Oculta la práctica, el entrenamiento, la estrategia. Permite que los demás vean solo la superficie pulida. Cuanto más misterioso parezca tu dominio, más grande se percibirá. Si revelas cada técnica, cada cálculo, desmitificas tu figura. Y el mito es parte esencial del poder. La elegancia multiplica el impacto. Una acción ejecutada con soltura parece 10 veces más admirable que la misma acción lograda con torpeza. La facilidad aparente sugiere reservas ocultas, potencial aún no desplegado. Genera no solo admiración, sino una inquietud respetuosa. Si esto lo hace sin esfuerzo, ¿de qué más será capaz? Así se completa este tramo del camino. Inspira creencia, actúa con osadía, prevé el final y ejecuta con gracia. Poder es fe canalizada, decisión firme, visión prolongada y esfuerzo invisible. Cada ley se entrelaza con la siguiente, formando una arquitectura donde emoción, estrategia y apariencia trabajan al unísono. Controla las opciones y dominarás la voluntad, sin necesidad de imponerla. Nada tranquiliza más al ser humano que la sensación de elegir. La palabra opción actúa como anestesia psicológica. Quien decide entre alternativas cree estar ejerciendo libertad, cuando en realidad puede estar moviéndose dentro de un perímetro cuidadosamente diseñado por otro. El arte no consiste en obligar, sino en delimitar el terreno de tal forma que cualquier camino conduzca a tu destino. Los mejores engaños no niegan la elección, la enmarcan. Si ofreces dos alternativas igualmente favorables para ti, la persona sentirá que conserva el control, y cuanto más convencida esté de su autonomía, menos sospechará de tu influencia.
La manipulación más eficaz no se percibe como manipulación, se percibe como decisión propia. Colorea las alternativas, presenta 3 o 4 caminos, pero ilumina con sutileza el que prefieres. Ajusta el lenguaje, el tono, los riesgos aparentes. La opción deseada debe parecer la más sensata, la más ventajosa, la más razonable. Cuando alguien duda, aumenta el precio de la espera. Introduce el factor tiempo como presión invisible. El indeciso crónico elegirá por miedo a perder. Si quieres conducir a alguien testarudo, aparenta defender lo contrario de lo que deseas. Su impulso de oposición lo empujará hacia tu objetivo. A veces será necesario alterar el terreno de juego. Reduce el universo de posibilidades hasta que solo queden las que has dispuesto. El abogado experto no pregunta al testigo si cometió el acto, lo conduce a escoger entre 2 versiones que lo comprometen de igual manera. La clave está en la rapidez. Si das demasiado espacio para pensar, la víctima encontrará una tercera salida. Cuando acorralas, hazlo con firmeza, como el toro que no deja escapatoria entre sus cuernos. Pero recuerda, la sensación debe ser de elección voluntaria. Las heridas que uno cree infligirse a sí mismo duelen menos que las que atribuye a otro. Si el adversario siente que eligió, aceptará el resultado con menor resistencia. Y cuando ya dominas las opciones, aprende a dominar los sueños. La verdad, desnuda y áspera, rara vez seduce. La vida cotidiana pesa con su rutina, sus límites y su lentitud. Las personas buscan oasis emocionales, relatos que prometan transformación súbita, mundos donde las reglas se suspenden. Quien sabe jugar con la fantasía accede a una fuente inagotable de poder. No se trata de mentir de forma burda, sino de ofrecer espejismos bien diseñados. La fantasía necesita un fondo de realidad gris para brillar. Promete lo que la vida ordinaria niega: cambios instantáneos, ascensos vertiginosos, redenciones milagrosas. Allí donde la realidad exige paciencia y esfuerzo, la fantasía ofrece atajos luminosos, y ese contraste es irresistible. Observa que aprisiona a las personas: pobreza, monotonía, enfermedad, anonimato, miedo a la muerte. Cada una de esas cargas es una puerta hacia el deseo de algo distinto. Si identificas la cadena que los sujeta, podrás forjar la llave que aparenta liberarlos. El poder no reside solo en lo que prometes, sino en la distancia que mantienes. Lo completamente alcanzable pierde magnetismo. Lo levemente inalcanzable conserva el hechizo. La fantasía debe ser como la luna, visible, cambiante, siempre un poco fuera de alcance. Si permites que se vuelva cotidiana, se desinfla. Mantén a tus seguidores lo bastante cerca para que crean tocar el sueño, pero lo bastante lejos para que sigan persiguiéndolo. La distancia alimenta el deseo, la posesión lo extingue. La verdad es fría y exige responsabilidad. La fantasía es cálida y concede esperanza. En el desierto de lo real, quien ofrece una visión embriagadora se convierte en faro. Pero cuidado, manejar fantasías es sostener fuego. Si prometes sin calcular el final, el desencanto puede volverse contra ti. El espejismo debe renovarse, transformarse, adaptarse sin revelar su mecanismo interno. Así, el poder alcanza su forma más sutil de limitar elecciones, diseñar escenarios y alimentar sueños. No impones, orientas, no obligas, inspiras deseo, no revelas la estructura, presentas la ilusión de libertad y esperanza. Descubre el talón de Aquiles de los demás. Ninguna armadura es perfecta. Detrás de cada gesto firme, de cada palabra segura, existe una grieta. Puede ser una inseguridad que jamás se confiesa, un deseo infantil que nunca fue satisfecho, una necesidad de aprobación que late como herida abierta bajo la coraza adulta. El poder no consiste solo en imponerse, sino en observar con paciencia hasta localizar ese punto vulnerable. Todos vivimos protegidos por defensas psicológicas. Hemos aprendido a ocultar miedos, a compensar carencias, a disimular anhelos. Pero los detalles traicionan. Un ademán involuntario, una palabra repetida con excesiva frecuencia, una irritación desproporcionada ante un comentario trivial. Educa tu mirada para captar lo minúsculo. Lo que parece insignificante suele señalar el acceso al núcleo emocional. Sondea de forma indirecta. No interrogues. Conversa. Averigua qué admiran, qué temen, qué envidian. Los ídolos revelan ambiciones. Las aversiones revelan heridas. Muchas debilidades nacen en la infancia. El niño ignorado que busca reconocimiento, el consentido que no tolera límites, el humillado que ansía desquite.
Esos vacíos no desaparecen, solo se sofistican. Si descubres qué falta intentan llenar, podrás convertirte en proveedor o en amenaza. Busca también los contrastes. La persona que exhibe arrogancia excesiva quizá oculta una inseguridad profunda. El moralista severo puede esconder deseos reprimidos. Lo que se muestra con exageración a menudo cubre su contrario, y allí en esa contradicción se abre la ranura por donde introducir el pulgar y retorcer. Los dos grandes vacíos son la inseguridad y la infelicidad crónica. El inseguro anhela aceptación, el infeliz busca alivio. Si sabes ofrecer lo que mitigue esa carencia, ejercerás influencia prolongada. Y cuando encuentres emociones incontrolables, celos, paranoia, miedo irracional, comprenderás que no necesitas fuerza, basta con activar el disparador adecuado. Pero mientras descubres debilidades ajenas, no descuides la proyección propia. Cede la realeza según tu estilo. Compórtate como un rey, para que te traten como tal. La manera en que te conduces establece el marco de cómo los demás te perciben. La dignidad constante es una forma de hechizo. Si irradias seguridad, si actúas como alguien destinado a grandes cosas, esa convicción se contagia. Desde niños esperamos el mundo. Con el tiempo aceptamos límites. El poder consiste en revertir esa resignación interna. Cuando te valoras alto, obligas al entorno a ajustarse a tu tarifa. Fija tu precio sin titubeos. Busca a la persona de mayor rango, no para suplicar, sino para interactuar como igual en intención. Incluso un regalo estratégico puede transmitir ese mensaje implícito: mi valor es comparable al tuyo. La arrogancia, sin embargo, traiciona inseguridad. El porte majestuoso es sereno, no altivo. Es la calma de quien no necesita probar nada. Mantén la compostura en la adversidad. Reacciona sin prisa. Esa lentitud aparente comunica dominio. El rey no se precipita porque el tiempo parece trabajar para él. Y ahí surge otra ley decisiva. Domina el arte del momento propicio. El tiempo no es uniforme, es herramienta. Existe el tiempo largo que exige paciencia y visión. Forzarlo por impaciencia crea problemas innecesarios. Existe el tiempo forzado, que puedes manipular alterando el ritmo de los demás, apresurándolos, haciéndolos esperar, desorientando su sentido de oportunidad. Y existe el tiempo final, el instante de ejecución, cuando toda espera se transforma en acción fulminante. El halcón no se lanza al primer movimiento que percibe. Gira alto, observa, espera. Y cuando desciende, lo hace con precisión absoluta. La precipitación revela ansiedad. La paciencia calculada revela control. Aprende a retirarte cuando el momento no ha madurado y a atacar con decisión cuando se presenta. Por último, menosprecia lo que no puedes poseer. El deseo descontrolado te debilita. Cuando algo se te escapa y lo persigues con desesperación, revelas dependencia. Ignorar, en cambio, invierte la dinámica. Lo que desprecias pierde poder sobre ti. La atención es energía, lo que alimentas crece. Si das importancia a un enemigo menor, lo elevas. Si dramatizas un error trivial, lo amplificas. Practica el método de las uvas amargas con elegancia. Si no puedes obtener algo, actúa como si nunca te hubiera interesado. Si un inferior te provoca, responde con indiferencia glacial. El desprecio frío es más devastador que la ira. El olvido es la forma más política de venganza. No todo merece tu reacción. Reaccionar es conceder relevancia. Arma espectáculos imponentes. Las palabras pueden convencer, pero las imágenes conquistan. Lo visual impacta antes de que la mente pueda defenderse. Mientras el discurso exige interpretación, la imagen se impone como un hecho consumado. Por eso los grandes imperios, las religiones y los líderes memorables han comprendido algo esencial. El poder necesita escenografía. Un símbolo bien elegido puede comunicar en un segundo lo que 1000 argumentos no lograrían en horas. Una combinación inédita de imágenes, una fusión audaz de signos familiares con un nuevo significado, puede generar una impresión imborrable. La cruz, el sol, la corona, el estandarte, no explican, evocan, y la evocación despierta emoción antes que reflexión. Organiza tus ideas en torno a gestos sublimes. Crea momentos que parezcan trascender lo cotidiano. La gente anhela grandeza, huye de la rutina. Un espectáculo bien construido ofusca, distrae, une. Bajo el resplandor de luces, colores y símbolos, pocos se detienen a analizar lo que ocurre tras bastidores.
La emoción colectiva crea una realidad compartida que suspende la duda. Pero mientras construyes imágenes poderosas, recuerda otra regla de supervivencia. Piensa como quieras, compórtate como los demás. La heterodoxia abierta despierta resistencia. Quien exhibe demasiado pronto su diferencia provoca temor o envidia. El rebaño sospecha de la oveja negra, y la sospecha atrae lobos. La sociedad es un escenario donde todos portan máscaras. La total franqueza es una ficción peligrosa. Aprende a modular tu exterior sin traicionar tu interior. Adapta tu conducta al entorno, habla el lenguaje del grupo, comparte los códigos visibles. La originalidad excesiva debe reservarse para círculos seguros. No es hipocresía, es estrategia. No reveles tus cartas antes de tiempo. Cuando estés en una posición más firme, podrás ampliar el círculo de quienes comprenden tu singularidad. Mientras tanto, la armonía superficial protege tu libertad interior. Permanece en el rebaño sin perder tu diferencia en las ideas. Así conservarás seguridad sin sacrificar identidad. Y mientras navegas entre apariencias y máscaras, domina el arte de la calma. Revuelve las aguas, pero no te dejes arrastrar por ellas. El enojo descontrolado es señal de debilidad. Quien pierde la compostura pierde opciones. El poderoso mantiene la serenidad, mientras empuja a otros hacia la emoción. Nada irrita más que la indiferencia aristocrática. Si tu adversario estalla y tú permaneces impasible, la balanza psicológica se inclina a tu favor. El que grita se expone, el que observa en silencio conserva energía. Aprende a provocar sin reaccionar. Encuentra la grieta en la vanidad ajena. Insinúa, presiona, y deja que la emoción haga el resto. El estanque tranquilo oculta profundidad. El agua agitada revela peces que muerden cualquier anzuelo. Finalmente, desdeña el almuerzo gratuito. Lo que parece gratis rara vez lo es. Toda oferta lleva consigo una obligación invisible, una deuda psicológica, una expectativa futura. Pagar el precio íntegro, en dinero o en esfuerzo, libera. La independencia tiene costo, pero también dignidad. El dinero es herramienta, no fin. La codicia desnuda aísla, la avaricia destruye alianzas. El pez que solo ve el balance ignora el elemento humano y termina solo. La generosidad estratégica, en cambio, atrae, ablanda, compromete. Dar con intención es una inversión en lealtad, pero cuidado con la generosidad indiscriminada. Si todos reciben por igual, nadie se siente elegido. Mantén el dinero en circulación como el agua de un río. Represarlo por miedo lo estanca. Dejarlo fluir con propósito crea abundancia. Evalúa siempre el costo real, no solo en monedas, sino en tiempo, reputación y paz interior. Y evita al sádico financiero que usa el pago como arma de humillación. Su juego desgasta más de lo que produce. Así se completa este tramo del poder: imagen que deslumbra, máscara que protege, calma que desarma y dinero que circula con intención. Cada ley añade una capa a la arquitectura estratégica que hemos ido construyendo: percepción, emoción, tiempo, símbolos, selección, silencio y movimiento. Evita ponerte en los zapatos de un gran hombre. Nada pesa tanto como una sombra ilustre. El primero en llegar parece siempre más original, más audaz, más inevitable. Si heredas un trono simbólico, un padre célebre, un mentor venerado, un líder carismático, el peligro no es la comparación externa, sino la interna. La tentación de repetir su fórmula, de caminar su mismo sendero, de preservar su legado sin transformarlo. Y en esa repetición te disuelves. El poder necesita espacio, un terreno libre de la gravitación del pasado. Mientras permanezcas orbitando alrededor del nombre anterior, jamás serás centro. Debes crear ruptura, no necesariamente mediante destrucción literal, sino a través de un gesto simbólico claro que anuncie: el tiempo ha cambiado, el estilo ha cambiado, la dirección ha cambiado. Establece distancia visible, cambia los códigos, el lenguaje, la estética, incluso el ritmo. No permitas que se te perciba como prolongación del predecesor. El imitador nunca supera al original. Siempre parece una nota al pie. La estrategia exige valentía. Desacreditar con elegancia aquello que limita tu expansión. No se trata de negar la historia, sino de impedir que te encadene. El pasado adormece. La prosperidad heredada engorda el espíritu. Cuando el poder parece asegurado, la acción se debilita. Por eso la reinvención constante es indispensable. Cada etapa exige matar simbólicamente al padre anterior, incluso si ese padre es tu versión pasada.
Solo así se abre espacio para un orden nuevo. Pero el poder no solo se conquista diferenciándote, también se protege identificando el verdadero núcleo de los problemas. Ataca al pastor y la oveja se dispersará. En todo grupo, por democrático que parezca, existe un centro de gravedad, una personalidad fuerte que organiza voluntades, que canaliza resentimientos, que define dirección. La ilusión moderna es creer que el poder está completamente distribuido. La realidad es que sigue concentrándose alrededor de figuras clave. Si un agitador envenena el ambiente, no pierdas tiempo enfrentando a cada miembro del grupo. Localiza la fuente. Aíslala. La influencia sin base se marchita. El aislamiento es muerte política. Desarraigar al líder problemático es más eficaz que combatir a sus seguidores uno por uno. Cuando el árbol cae, los monos se dispersan. Eso sí, la neutralización no siempre requiere destrucción pública. A veces basta con separar al agitador de su entorno, cortar sus líneas de comunicación, debilitar su aura. Sin centro, el círculo pierde cohesión. Y tú apareces no como tirano, sino como restaurador del orden. Sin embargo, el poder duradero no se sostiene únicamente eliminando obstáculos. Debe construirse en los corazones y los ánimos. La coerción genera obediencia temporal. La seducción crea lealtad. Quien se siente comprendido se inclina sin sentir que cede. La clave está en la individualidad. Cada persona desea ser reconocida en su singularidad. Ignorar ese anhelo es sembrar resentimiento. Antes de imponer tu voluntad, retrocede y observa. ¿Qué mueve a ese individuo? ¿Qué teme? ¿Qué valora? ¿Qué sueña? La persuasión comienza en el reconocimiento. Cuando alguien percibe que comprendes su psicología, baja las defensas. Entonces puedes vincular tu objetivo con su beneficio, no de forma burda sino emocionalmente significativa. Los artistas y los poetas dominan esta técnica porque trabajan con imágenes y metáforas. Las ideas envueltas en símbolos penetran más profundo que los argumentos desnudos. Si logras traducir tu visión al lenguaje emocional de tu audiencia, no necesitarás forzarla. Amplía tu base. El poder aislado es frágil. Construye alianzas en distintos niveles. Nunca sabes cuándo necesitarás apoyo inesperado. Cada vínculo es una puerta potencial. No intentes derribar muros a golpes. Busca el cerrojo. Hay llaves específicas para cada puerta. Una vez que la encuentras, el acceso es limpio, sin violencia, sin resistencia. Así se completa esta arquitectura final. Rompe con la sombra del pasado, identifica y neutraliza el centro del conflicto, y conquista corazones en lugar de forzar cuerpos. El poder auténtico no es solo control externo, sino alineación interna. Con esta ley, la obra alcanza su culminación. Hemos recorrido desde la gestión de la imagen y la reputación, hasta el dominio del tiempo, la emoción, la ilusión, la elección y la voluntad humana. La estructura está cerrada, coherente y completa. Desarma y enfurece con el efecto espejo. No hay arma más desconcertante que el reflejo. Cuando alguien ataca, espera resistencia. Cuando conspira, espera ingenuidad. Cuando manipula, espera reacción. Pero si en lugar de oponerte frontalmente devuelves exactamente su gesto, su tono, su estrategia, el agresor pierde el mapa. El espejo no inventa nada. Devuelve. Y en esa devolución desnuda, el adversario se enfrenta consigo mismo. El reflejo perturba, porque amenaza la imagen que cada cual tiene de sí. Todos preferimos ver en el espejo la versión amable, heroica o razonable de nuestro rostro. Pero cuando el espejo nos muestra cómo actuamos realmente, cómo suenan nuestras palabras, cómo se sienten nuestras trampas, el efecto es inquietante. Reflejar no es imitar sin sentido. Es ejecutar una mímica estratégica que neutraliza, ridiculiza o desorienta. Existe el efecto neutralizador. Si tu enemigo necesita que reacciones de cierta manera para que su plan funcione, copia su juego y hazlo girar sobre sí mismo. Deja que caiga en la trampa que diseñó para ti. Existe el efecto narciso. Sondea sus valores, sus gustos, sus obsesiones y devuélveselos magnificados. Se sentirá comprendido, casi fascinado por su propia imagen reflejada en ti. Existe el efecto moral. Hazle experimentar, con elegancia y exactitud, el mismo trato que te dio. No lo sermonees, muéstrale. Y está el efecto alucinatorio. Crea una copia tan fiel de algo real, que los demás no distingan la diferencia. La ilusión, cuando parece tangible, convence más que la verdad. Pero mientras juegas con espejos, recuerda que el poder también exige saber dosificar el cambio.
Predica la necesidad de renovación, pero no reformes demasiado pronto. Las personas claman por transformación en abstracto, pero tiemblan cuando el cambio altera sus rutinas. Somos criaturas de hábito. El vacío que deja una ruptura brusca se siente como amenaza. Si accedes al poder como recién llegado, proclama respeto por la tradición. Viste tus reformas con ropajes antiguos. Haz que el cambio parezca una mejora natural, no una demolición. La historia está llena de revoluciones que devoraron a sus propios arquitectos, porque transformaron demasiado rápido. El arte consiste en introducir novedad, mientras mantienes el olor de lo conocido. El gato puede tolerar que muevas un mueble, pero si alteras toda la casa, se vuelve salvaje. Y cuando tu ascenso sea visible, cuando tu brillo comience a destacar, vigila otro enemigo silencioso, la envidia. Parecer demasiado perfecto es peligroso. La superioridad evidente hiere el orgullo ajeno. La envidia rara vez se confiesa, se disfraza de crítica moral, de elogio exagerado, de sabotaje silencioso. Es una maleza que crece donde hay luz. Desarma la envidia mostrando imperfección calculada. Un pequeño defecto, una debilidad inocua, un desliz humano te acercan al resto y suavizan la distancia. No se trata de degradarte, sino de humanizar tu imagen. Solo los dioses y los muertos pueden permitirse la perfección sin consecuencias. El poderoso prudente deja ver grietas que no comprometen su estructura. Y cuando llegue la victoria, cuando el triunfo te envuelva con su embriaguez, detente. El momento de mayor éxito es también el de mayor riesgo. El exceso de confianza empuja más allá de la meta inicial. Quien se siente invulnerable olvida la estrategia que lo llevó allí. La arrogancia crea enemigos nuevos justo cuando los antiguos aún no se han apagado. El poder tiene ritmo. Cada conquista establece un patrón, y repetirlo sin reflexión puede volverse predecible. Aprende a reconocer cuándo la meta ha sido alcanzada. No confundas expansión con consolidación. Fija el límite y respétalo. Saber detenerse es una forma de grandeza. La retirada oportuna preserva lo ganado y evita que la ambición desmedida erosione tu posición. Así culmina este tramo final, el espejo que revela y desconcierta, el cambio dosificado que no desata revueltas, la imperfección estratégica que neutraliza la envidia y la prudencia que sigue a la victoria. El poder no es una línea ascendente infinita, es una serie de movimientos medidos, reflejados contenidos. Con estas leyes, la arquitectura queda completa. Hemos recorrido cada pliegue del dominio humano, la percepción, la emoción, la ambición, la ilusión, el tiempo, la identidad y la caída. La obra está cerrada con coherencia y profundidad. Si este contenido te aportó claridad o te hizo replantear tu forma de actuar, escribe en los comentarios cuál ley aplicarías primero y por qué. Suscríbete a Audioverso Premium y activa las notificaciones para seguir profundizando en estrategias prácticas de influencia y desarrollo personal. Comparte este video con alguien que necesite entender cómo funciona el poder en la vida real. Gracias por acompañarnos.